Buenas tardes, vamos a empezar ahora el bloque 6, el bloque de fisiología digestiva, y lo vamos a empezar, como ya es costumbre, con un repaso anatómico, dedicándonos un poquito, centrarnos un poquito en la función que tiene cada órgano. Vamos a poner el puntero. Vale, comenzamos. Las funciones del aparato digestivo son tan sencillas como estas. A través de la dieta nos van a llegar los nutrientes, pero estos nutrientes van a estar formando enlaces que el organismo tiene que romper, que tiene que deshacer, para descomponerlos en cada uno de los nutrientes esenciales, lípidos, proteínas, aguas, hidratos de carbono, que luego va a utilizar para obtener energía o para construir otras estructuras. Por tanto, la función primordial del aparato digestivo es pasar de esto a esto. Para ello, los alimentos van a sufrir una serie de transformaciones cuyo objeto es la extracción de los nutrientes que nos son necesarios y la eliminación de lo que no nos sirva. Las fases de este proceso van a ser, por un lado, la incorporación del alimento al cuerpo humano mediante la ingestión. Por otro lado, la ruptura de moléculas grandes en otras más complejas, que sería la digestión, y esto se consigue merced a dos procesos. Por un lado, moviendo los elementos, batiéndolos, chocándolos, comprimiéndolos, y por otro, adicionándole una serie de sustancias que lo que van a hacer es complejos químicos que van a disolver estos alimentos en moléculas absorbibles. Estas moléculas van a ser absorbidas y, como ya he dicho, lo que no nos sirva o el exceso de estos nutrientes van a ser eliminados. Bueno, este es el sistema digestivo, la estructura del sistema digestivo, las partes que componen el sistema digestivo. Va a haber órganos cuya función va a ser primordial, pero no únicamente de conducción, que serían la boca, el esófago, estómago, duodeno, que ya forma parte del intestino delgado, todo esto es intestino delgado, e intestino grueso con el recto, por donde saldrán, digamos, el resto de nutrientes que hemos consumido una vez ya hemos utilizado lo que necesitamos. Luego va a haber otro tipo de órganos cuya función principal es la secreción de sustancias. Ahí estaremos hablando de las glándulas salivares, del hígado y del páncreas. Lo veremos detenidamente, cada uno de ellos un poquito más adelante. Bien, como cosa importante, los alimentos pasan en el esófago solamente 10 segundos, en el estómago en torno a 1 o 3 horas, que es lo que dura la digestión, lejos de las 7, 9 horas, que es lo que tarda el alimento en pasar a lo largo del intestino delgado, y finalmente 25 o 30 horas, que es lo que tardan en pasar por el intestino grueso. Ojo, en el recto, un poco antes del recto, lo que es la sigma recto, pueden pasar entre 30 y 120 horas antes de ser eliminados con la defecación. Bien, dos palabras de la circulación portal. La sangre, hemos visto en temas anteriores que la sangre va de aurícula derecha a ventrículo derecho, de esta a los pulmones, ahí se oxigena, vuelve a la aurícula izquierda, donde pasa a ventrículo izquierdo, y de allí pasa al resto del organismo, donde cumple su función. Bueno, la sangre que viene del tubo digestivo pues, está expuesta pues, a cosas que vienen del exterior, ¿no? Entonces, si absorbiéramos algo que nos podría hacer daño, pues si eso no lo filtramos, si no lo limpiamos, pues bueno, pues podría acabar con nosotros. Entonces la sangre que viene del tubo digestivo pasa por el sistema portal. No vuelve otra vez directamente a la aurícula derecha, sino pasa por el sistema portal, aquí sea la arteria que va al intestino, plexo venoso, capilares, intercambio, etcétera, etcétera, vena intestinal, tiqui, 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 vena porta, hígado. Y de aquí pasaría a la cava, donde ya efectivamente iría la aurícula derecha, ventrículo derecho y todo lo que ya conocemos. Bien, ¿la sangre que va al pie vuelve al sistema portal? Pues no, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la sangre que va a mi pie no cumple ninguna función de absorción. Entonces, al sistema portal irá la sangre que haya ido al intestino, al tubo digestivo y por tanto haya podido estar expuesta a un tóxico o a una, en fin, pues a algún microorganismo que haya que depurar. Este sería el esquema de lo que estamos hablando. La sangre, ¿vale? Se envía por las arterias pues a varios sitios del organismo, pero entre otros a la arteria celíaca, a la mesentérica superior y a la mesentérica inferior. Todas estas van a confluir en la vena porta. La vena porta irá al hígado, cumplirá su función inmune y de detoxificación, de ahí volverá a la vena cava inferior y de ahí al corazón derecho.
Vamos a ver sucintamente las partes del tubo digestivo. La primera parte es la del esófago. El esófago cumple una función de conducción de los alimentos de la faringe al estómago. Tiene dos esfínteres, uno aquí arriba y uno aquí abajo, cuya función es, por un lado, el esfínter superior, evitar el reflujo de comida una vez ha pasado al tubo digestivo e evita que la comida refluya, y otro esfínter aquí abajo que cuando la comida pasa evita también que todo el jugo gástrico vuelva a ir al esófago, produciendo pues diferentes patologías. Del esófago pasamos al estómago. En el estómago se producen dos partes importantes de digestión. Por un lado se produce digestión mecánica y por otro lado se produce también una digestión química que veremos un poquito más adelante. Bien, aquí llega el esófago. El esófago desembocaría en el estómago a través del cardias. Aquí a este nivel más o menos está el esfínter esofágico inferior y llegamos al estómago. El estómago tiene tres partes. El fundus, que es la parte superior, el cuerpo, que es la porción más grande, y por último el antro. En este bulbo estaría el píloro, que es, por así decirlo, el esfínter gástrico por excelencia, y aquí estaría el duodeno, que sería la primera porción del intestino delgado. Para realizar estas funciones, pues el estómago tiene una capa mucosa muy rica en células, que cada una tiene una función, que ahora no me voy a extender en ella, pero básicamente cada una tiene una función diferente y que todas ellas van a contribuir enormemente a la digestión. Sobre todo la que se refiere a la secreción del factor intrínseco, que veremos un poco más adelante. También tiene tres capas musculares. Esto lo hace un poquito diferente al resto del tubo digestivo, que habitualmente hay dos. Tiene una capa circular, una longitudinal y una oblicua. Bueno, después del estómago vendría el intestino delgado. El intestino delgado comienza con el duodeno, que sería la primera enrama, la primera parte del intestino delgado. Se continuaría con el yeyuno y finalizaría con el ilion. El ilion es el que desemboca en el intestino grueso, que lo veremos más adelante. Aquí hay una válvula que se llama válvula iliocecal. Bueno, las características más importantes del intestino delgado las veremos, pero así a grosso modo hay que saber que está lleno de vellosidades. Estas vellosidades son como este dibujo de aquí y tienen una arteria, una vénula y un vaso quilífero. La función es aumentar la superficie de contacto del quimo, o sea, del material intestinal, con la capa celular, ¿vale? Para que se produzca la función de absorción, de secreción, etc. Paralelamente, también tiene unas placas de tejido inmune, tejido linfoide, que se llaman placas de Peyer y cuya función, pues, obviamente, es de protección inmune innata. Bueno, el intestino grueso es la porción final del tubo digestivo y consta de colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide y recto. Aquí vendría el ano, donde se expulsan las heces. Bien, el colon tiene una gran capa muscular transversal que se llama tenia y tiene varias capas musculares longitudinales que se llaman austras. La función es de absorción y de secreción. Por último, tenemos el peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Bueno, el peritoneo es un tejido que recubre todas las vísceras abdominales y que además, para protegerlas, para alimentarlas, y que además tiene unos repliegues que, si os fijáis aquí tenemos la misma imagen, habiendo levantado el colon transverso, son unos repliegues que se van conectando con las diferentes vísceras, ¿vale? De tal forma, aquí tendríamos el delantal mayor, que es el repliegue mayor peritoneal, pero de tal forma que las vísceras no están sueltas, las tripas, como uno a lo mejor pudiera pensar, no están sueltas dentro de la cavidad abdominal, sino que están conectadas por esta especie de membrana que, aparte de darle soporte estructural y evitar que se estrangulen, pues le da pues, soporte sanguíneo, soporte linfático, soporte nervioso y soporte inmune. Las partes mesenterio, que es la proyección del peritoneo parietal, el mesocolon transverso, epiplo mayor y epiplo menor. Solamente conocerlos. Y nada más. Las dos cosas importantes de este tema son las funciones del aparato digestivo y entender, muy importante, me encanta preguntarlo, la circulación portal. Muchas gracias y mucho ánimo.